Pues en la última clase habíamos empezado a comentar el modelo estadístico de Thomas Fermi, un modelo del átomo, en el que hay una distribución continua de carga eléctrica. Habíamos obtenido la ecuación reducida, salvo algunas demostraciones que acabo de dar en un papel. Entonces tenéis una ecuación de segundo orden. ¿Por qué? Pues porque la ecuación de Poisson también es de segundo orden, una ecuación que da el potencial eléctrico en términos de la carga eléctrica. Bueno, la solución a esa ecuación hay que obtenerla numéricamente. Os la adelanto, es así, ya lo veréis en el laboratorio. Entonces, en la variable reducida x, tiene una forma universal que empieza en 1, se extiende hasta infinito para un átomo neutro o hasta un corte para un ion. La variable reducida es la variable radial dividido por una constante. La constante incluye un z elevado a menos un tercio que sube ahí, de manera que el radio típico de un átomo, la escala característica de esta función, va como z elevado a menos un tercio. Así que los átomos parece que encogen en este modelo. Y bueno, una vez que uno ha resuelto esta función phi mayúscula, pues puede obtener el potencial ordinario eléctrico multiplicando por z entre r. ¿Vale? Entonces, os iba a comentar un poco lo que tenéis en esta hoja. Tenéis tres cosas. Lo primero, el cambio de variable hecho, que es álgebra muy sencilla, pero bueno, hay que multiplicar un montón de constantes para obtener esta ecuación reducida. Eso es la página 1. Y por detrás tenéis dos cositas más, que son el paso del sistema primer orden, desde una ecuación de segundo orden, como esta aquí, a dos ecuaciones de primer orden, que puse hace 2 días. Es un cambio de variable de x a raíz de x. Y tenéis también que si uno tiene una solución, mediante un rescaleo simple puede obtener otra. ¿Vale? Esas son esas dos páginas. Y ahora estaba haciendo alguna observación y me quedaba una, que era cómo se modificaba la energía del átomo al tocar la carga nuclear. ¿Qué pasa si cambio z? Pues entonces, nos fijamos en la función cerca de 1 y a ver qué pinta tiene el potencial. ¿Vale? Si pasa el potencial eléctrico, pues S1 a multiplicar por donde está ZE partido por R, cuando R tiende a 0, pues me va a menos ZE partido por R. Y luego tenemos una constante B entre A, y aquí voy a poner una potencia de Z. ¿Qué potencia? Pues sale un tercio del radio y una potencia entera de este cambio de variable. Entonces me queda un z elevado a 4 tercios aquí. Bueno, la constante A que sale por ahí viene a ser 0,8853. Es un número de orden 1. Y esa pendiente hay que calcularla numéricamente. Bueno, pues me interesa integrar. Este término es mayor que este y me voy a ir a gran Z. Entonces, si cojo e integro una vez, este z elevado a 4 tercios va a dar z elevado a 7 tercios. Es el término dominante. Entonces la energía del átomo de Thomas Fermi, neutro, el número de electrones es igual a z. Cuando z es grande, pues va como menos 3 séptimos de una constante veces z elevado a 7 tercios. O sea que la energía total del átomo crece con z bastante deprisa. ¿Con qué comparamos esto? Vamos a pensar en el de Bohr. El átomo de un solo electrón, átomo de hidrógeno. ¿Cómo cambia su energía de ligadura con la carga nuclear? Me olvidé ese detalle. Pues tenéis que el radio de Bohr es proporcional a 1 entre z. Entonces, si hay un electrón, ese electrón está ligado como z cuadrado. La carga nuclear escala como z, pero como el electrón está más cerca porque el radio cae, pues la carga nuclear va como z cuadrado. Y si hay z electrones, cada uno me pone z cuadrado.
Z electrones independientes que no se hablan o interaccionan, pues ese Z cuadrado que liga cada electrón lo tengo que multiplicar por una Z más. O sea que esto es de orden Z cubo, que es 9 tercios. O sea que ese 7 tercios, que es un poquito menor, pues tendrá que ver con la repulsión electrostática entre electrones, que hace que el átomo esté menos ligado. Bueno, entonces la pendiente B, numéricamente, viene a ser 1,58 y por tanto la energía de ligadura del átomo de Thomas Fermi pues va como menos 0,76 por Z elevado a 7 tercios en electronvoltios. Bueno, pues con esto cierro este modelo. Voy a hablar ahora del radio atómico. Así que sabemos cuántos átomos hay en un volumen de gas, pesándolo y utilizando los resultados de Pegan y Einstein para el movimiento browniano. ¿Pero cómo son de grandes? Bueno, una estimación basada solo en teoría de gases la podéis sacar de la teoría de Van der Waals. En vez de utilizar la ecuación de estado del gas ideal, podéis utilizar la ecuación de estado de Van der Waals que os han enseñado en termodinámica. Y en esa ecuación hay dos parámetros más, aparte de la constante de los gases, que son A y B, y A, pues uno de ellos, el A, lo que representa es el volumen excluido en una molécula. Cuando dentro de una molécula no puede haber otra, o dentro de un átomo no puede haber otro. Entonces una de las constantes de la ecuación de estado de Van der Waals representa el tamaño atómico, es un volumen. Pero bueno, yo voy a hablar de determinaciones un poquito más microscópicas. En teoría de gases no ideales, pues hay un parámetro que tiene que ver con el tamaño atómico, pero querríamos medirlo directamente y no a través de la ecuación de estado. El problema es que, claro, son tan pequeños que la luz no nos sirve, porque la longitud de onda es demasiado grande. La longitud de onda de la luz está hacia el micrómetro y no podemos resolver objetos que van a tener tamaños característicos de un ángstrom. No hay ningún microscopio capaz de resolver esto. ¿O sí? Bueno, hablaré luego de eso. Además hay otro problema añadido, que es que la medida va a depender del método. Esto nos ocurre ya siempre en la física atómica y subatómica, que es que cuando tocamos un objeto no estamos viendo solo una propiedad del objeto, es una propiedad del objeto y de la interacción con él. Entonces las medidas salen de orden de magnitud parecido, pero hay un pequeño problema de definición. El objeto es muy pequeño, muy ligero, muy liviano, y conocéis el principio de Heisenberg, cualquier acción que se haga sobre él le influye y lo cambia. Bueno, pues entonces voy a definir varios tipos de radio atómico. Entonces vamos a definir un radio covalente. Por ejemplo, si cogéis la molécula de oxígeno, tenéis dos átomos de oxígeno uno al lado de otro, y podríamos definir como radio la mitad de la distancia entre los dos núcleos. Podría ser una definición válida del radio de un átomo en una molécula. Alternativamente podemos usar el radio de Van der Waals. Entonces, esto funciona para átomos que no forman compuestos químicos fácilmente. Pues ese átomo que no se liga con el otro interacciona con él débilmente, y si el otro átomo se acerca demasiado, pues no puede penetrar dentro de una cierta esfera, hay una repulsión muy fuerte de corto alcance, y entonces podemos definir un radio de exclusión, o podemos definir el radio según la longitud característica de la interacción de Van der Waals, que cae muy deprisa. Esto sirve para átomos que no formen compuestos químicos. Este es un radio, por su propia naturaleza, qué tamaño tiene el átomo cuando está dentro de un compuesto. Bueno,
También podemos definir el radio iónico. ¿Qué pasa si tenemos la molécula de sal, que es la más característica, cloruro sódico, y el sodio prácticamente cede un electrón al cloro? Bueno, pues entonces eso forma un enlace iónico de tipo electrostático y podemos de nuevo, estudiando esas moléculas, sacar un radio atómico en ese tipo de enlaces. Entonces voy a poner aquí una tabla de datos. Voy a hacer un ejemplo. Voy a poner el radio de Van der Waals según esta definición de la segunda fila de la tabla periódica. Empezar por el litio. El litio tiene de radio 0,182 y esto es el radio de Van der Waals en nanómetros. El berilio es un poco más pequeño. El berilio tiene de radio 0,153. Luego viene el boro. Y el boro resulta ser mayor. 0,192. El carbono vuelve a ser un poco más pequeño. 0,170. El nitrógeno es parecido. 0,155. El oxígeno es casi igual al nitrógeno en 0,152. El flúor 0,147. Van encogiendo un poquito, pero son muy parecidos. Y cuando llego al neón, sube un poquito. 0,154. ¿Vale? Bueno, la masa va determinada por el número atómico, pero el radio no de manera obvia. Como veis, parece que oscila un poquito. ¿Qué predecía el modelo de Thomas Fermi? Pues nos decía que esto iba como una potencia decreciente de z, una potencia pequeña, pero que decrecía solamente con z. Pues eso no es cierto, del todo. Aquí parece que decrece, pero aquí sube, luego decrece hasta aquí y aquí sube un poquito. ¿Vale? O sea que el modelo de Thomas Fermi aquí no acierta del todo. Pero bueno, podría ser alguna orientación. Parece que durante todo este periodo los radios se crecen algo. Lo malo es si no es una columna. ¿Qué pasa si cogemos los gases nobles? Entonces ahora en columna, helio, neón, argón, criptón, xenón. El radón no lo tengo. Pues 0,128, de nuevo el radio de Van der Waals en nanómetros. 0,160, 0,174, 0,189 y 0,218. Ahí va. Esto crece hacia abajo. Esto, el modelo de Thomas Fermi, nos engaña completamente. No pasa el corte de la evidencia. ¿Vale? Voy a volver al punto del microscopio. Aunque el microscopio óptico no nos sirva para ver este tamaño atómico, porque la luz tiene una longitud de onda demasiado grande, dentro del átomo el campo eléctrico es prácticamente constante, no resuelve la distribución de carga eléctrica del átomo. Se han desarrollado técnicas que sí lo hacen. Por ejemplo, la microscopía por efecto túnel de barrido. ¿Esto os lo han contado en física cuántica? No. Habíamos dicho que si quiero ir para tamaños muy pequeños, como la longitud de onda de la luz está en el tamaño del micrómetro, no puedo resolverla. Pero sí puedo con electrones. ¿Por qué? Porque la longitud de onda de los electrones es muy fácil de ajustar con un acelerador. Un potencial de miles de voltios me ajusta el momento de los electrones y con eso puedo ajustar la longitud de onda de de Broglie. La longitud de onda cuántica, h partido por p,
es fácil de ajustar con un potencial eléctrico. Se acelera el electrón y cuando vaya lo bastante deprisa su longitud de onda será más corta. Así que con esto se puede llegar al ángstrom. Se puede resolver 3-4 órdenes de magnitud menos prácticamente. Bueno, entonces, básicamente el método TEM sin la S, transmisión, también puede ser la T, transmission, pues coincide en poner una punta sobre una superficie y dar una pequeña diferencia de potencial. Entonces, si en la superficie hay un resalte, acorto la barrera que tienen que saltar los electrones. Entonces pueden pasar corriente eléctrica por efecto túnel. Si hay un valle en la superficie, el potencial no es suficiente para que los electrones pasen. Con lo cual uno puede ver el tamaño de los objetos a escalas mucho más pequeñas. Todo consiste en tener una punta lo bastante fina. Y bueno, si uno hace STEM, lo que está haciendo es barrer la superficie. La superficie se desplaza la punta se desplaza sobre la superficie, la va barriendo, va emitiendo electrones que pueden saltar y... ¿qué vemos? Bueno, podemos ver el potencial que pasa, pero además podemos ver electrones secundarios o rayos X o efectos Yer o lo que sea, porque la punta, al enviar un electrón a la superficie, puede excitarla y que pase algo. O sea que uno puede ver cuando hay transmisión de corriente eléctrica, pero también puede, con más energía, excitar la superficie y que pase algo. Bueno, pues si queréis ver dos microscopios electrónicos, esto como funciona con electrones y no con luz, se le llama microscopio electrónico. Delante de mi despacho, en el pasillo, hay uno de los 60 que está abandonado del departamento de materiales, y en la planta de abajo, en el departamento de métodos, hay otro en el pasillo. Así que podéis ver dos de museo. Les han quitado la nuez central, donde estaba la instrumentación delicada, lo que queda es la carcasa con el acelerador de potencial eléctrico y tal. Pero bueno, con los controles, y lo tenéis ahí. ¿Qué aspecto típico tiene uno? Pues son monstruos de metal de esta pinta, ¿no? Eso lo tenéis que haber visto en la segunda y en la tercera planta. Bueno, ¿qué imágenes se obtiene con esto? Como veis, es un trasto de un cierto tamaño. No puede tener uno en casa para ver átomos, ¿no? Pero con eso se pueden obtener fotos espectaculares. Fijaos en esa. Eso es una superficie. El color es falso, por supuesto. Estos son ondas de electrones, no tienen color. Es para que sea más agradable al ojo, es el añadido. Uno tiene una superficie, la va barriendo y se ven perfectamente los huecos y las posiciones de los átomos. Claro, del átomo no veo ninguna estructura, lo que veo solamente pues es la nube electrónica, un poco el tamaño global. Porque como lo que tengo es una punta con un electrón, un potencial eléctrico. Y hay una foto preciosa que ha dado la vuelta al mundo hace 3 o 4 años, que es el corralito cuántico. Esto es un sustrato de cobre en el que se han colocado 48 átomos de hierro. ¿Vale? Les imagino que lo habréis visto alguna vez en una revista de divulgación o lo que sea. Así que nada, el radio de este corralito es de 71 angstrom, o sea que estos son 7 nanómetros. Esa distancia son 7 nanómetros. Aquí hay un átomo, aquí se han puesto otros en fila, y fijaos en las ondas estacionarias de de Broglie, que espectacular. Hay unas ondas de carga eléctrica fenómenas. O sea, eso es el sustrato de cobre, ¿no? Ahí hay electrones en el metal, y fijaos qué ondas estacionarias han formado. Y aquí se resuelve cada átomo individualmente también. O sea que ya se tienen imágenes espectaculares a escala atómica. Pues ¿qué se hace si los objetos son más pequeños aún? O si uno no tiene este aparato, o si está trabajando hace 80 años
donde estas técnicas no estaban desarrolladas, cuál es el método para estudiar objetos de tamaño que no se pueden ver con un microscopio. Pues el método es la difusión. Se le tira algo, el objeto no lo veo, lo que le he tirado rebota a otro sitio y lo que veo es el ángulo de salida de lo que rebota. Entonces lo que os voy a enseñar a continuación, en lo que me queda de hoy y ya el lunes que viene, pues es cómo se utiliza la difusión de algo para sacar el tamaño del objeto, incluso su estructura. Entonces voy a plantearlo igual que en otro par de veces que he hecho teoría, que es daros primero un apunte muy rápido aparte de física clásica, para que veáis cómo va en física clásica, y a continuación hago el caso cuántico. ¿Vale? Entonces lo que os voy a hacer es la difusión de Rutherford en física clásica. Aparte, a continuación lo hago en mecánica cuántica, en física cuántica, y después hablo de la estructura de la distribución de carga eléctrica del objeto estudiado. Bueno, entonces, para algunos será un repaso, otros no lo han visto. Si tenéis un núcleo fijo de carga Z, prima, le voy a poner una prima, y cuya masa nos vamos a llevar a infinito, es un objeto muy pesado, un núcleo, o puede ser un ión, lo que quiero es que esté cargado. Quiero que tenga carga eléctrica, entonces no me vale un átomo neutro. Si uno quiere estudiar átomos neutros, lo que tiene que hacer, una posibilidad, es difundir sobre ellos rayos X. También puede difundir electrones, pero entonces hay que ir a un orden más alto. Esta fórmula no sirve. Bueno, pues entonces tenemos, por ejemplo, partículas alfa. Voy a hacer el experimento de Rutherford. Van partículas alfa que tienen carga Z, en este caso 2. Llegan con un parámetro de impacto B, que es, como sabéis, la distancia perpendicular a la asíntota de entrada. Y el potencial que ese núcleo causa sobre esa partícula alfa, pues es una constante dividido por R, con la constante ZZ' cuadrado entre 4pi epsilon 0. Y como para centrar ideas, estoy pensando en el núcleo atómico, carga positiva, partícula alfa, núcleo atómico, carga positiva, fuerza repulsiva. Bueno, pues, ¿qué hace la partícula alfa? Clásicamente eso es un potencial 1 partido por R, así que su trayectoria orbital es una cónica. Como el potencial es repulsivo, es una hipérbola. Vale. Tiene una asíntota de salida. Y la solución a la hipérbola, pues la conocéis de mecánica. Hay dos constantes. Phi es el ángulo tomado desde el núcleo y R, pues la distancia al núcleo. Entonces, fijaos que las constantes se pueden eliminar en términos de la energía y el momento angular. Seguramente os acordáis. La excentricidad pues era 1 más 2 veces la energía entre la masa, la energía por unidad de masa. Momento angular al cuadrado por unidad de masa también. Y m cuadrado entre la constante del potencial al cuadrado. Eso está en los libros de mecánica clásica. Bueno, pues ¿cómo se define un objeto que yo pueda comparar entre experimentos? Vamos a definir el concepto de sección eficaz, ¿de acuerdo? Entonces, yo podría poner, de hecho, es lo que hicieron Geiger y Marsen, podría poner allí un contador y ver cuántas partículas alfa aciertan allí. Y diría, he recogido 400 partículas, pero es que lancé 800. Entonces, en un experimento donde se lancen 2000, ¿cuántas se recogen? Dependerá de la densidad del blanco, cómo de empaquetado está el blanco. Entonces, la sección eficaz es una magnitud que normaliza
el experimento por los factores que dependen de las condiciones experimentales particulares y se puede comparar entre dos experimentos distintos, solo depende de la reacción, no depende de las condiciones experimentales. Bueno, entonces vamos a definir una sección eficaz diferencial por unidad de ángulo sólido que va a contar qué área efectiva, cambio de color aquí, va a contar qué área efectiva arroja este blanco para las partículas que vayan a salir con un cierto ángulo sólido θ. Aquí cogemos un diferencial de θ. Este problema en particular tiene simetría de revolución, de manera que habrá un factor 2π trivial, no depende de phi. Entonces vamos a coger aquí un área, que es el área del blanco efectiva, para que las partículas se desvíen un ángulo θ. Entonces, ¿esto cómo se define? Pues cogemos el número de partículas que van a parar a ese diferencial de omega por unidad de tiempo. Y ahora lo normalizamos y lo que decimos es, bueno, solo hay un blanco, ¿eh? Eso es para un solo blanco. Si tenéis 100.000 blancos en el elemento de volumen, pues entonces tenéis que contar el número de partículas y tener cuidado con el número de blancos. Vale. Si solo hay un blanco, solo hay un átomo aislado, entonces es el número de partículas en diferencial de omega por unidad de tiempo, dividido por ¿qué? Pues me interesa saber el flujo de partículas que entran. Eso es el número de partículas proyectil que llegan por unidad de área y tiempo. ¿Vale? Los tiempos se cancelan y lo que queda es un área. Eso tiene magnitudes. Este área que está aquí en el denominador me da una magnitud de área en el numerador. Y por supuesto asumimos que el número de partículas se conserva en la colisión. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a ver el área. Aquí tengo un área 2π porque es de revolución, b diferencial de b en polares, ves el parámetro de impacto, me sirve de variable radial para ese anillo. Y el número de partículas, eso es el área, pues el número de partículas será la intensidad del haz veces el área, número de partículas por unidad de tiempo. Eso es en el anillo del haz. Bueno, por otro lado tenemos aquí las que salen al anillo después de la dispersión, en ángulo θ. Pues de nuevo aquí habrá 2π seno de θ, diferencial de θ, veces sigma de omega por la intensidad. Ese es el número de partículas que salen por unidad de tiempo. ¿De dónde sale esto? De invertir esta ecuación. Despejo aquí el número de partículas, pasando el número de proyectiles al otro lado. Bueno, entonces las que entran tienen que ser las que salen. Esto se conserva, así que vamos a ponerle un igual a las dos ecuaciones, cambiando el signo para que esas sean las que salen. Y entonces despejo sigma de θ. La sección eficaz, pues, es menos b entre seno de θ, diferencial de b, diferencial de θ. Me ha quedado, es álgebra muy sencilla, elimino los 2π y tal, me ha quedado la sección eficaz expresada en cómo depende el parámetro de impacto
del ángulo de salida. Claro, ¿qué pasa si el parámetro de impacto es 0 y la masa del blanco es infinito? La partícula entra y rebota. ¿Qué pasa si la partícula pasa muy lejos? Apenas se desvía. El ángulo de salida es prácticamente 0. El ángulo de salida va de 0 a pi, es un ángulo polar. Bueno, pues entonces ahora solo queda el problema geométrico, que es eliminar esto utilizando la ecuación de la hipérbola b de teta. Entonces lo que uno hace es tomar r a infinito, esas son las dos asíntotas, entonces tiene la asíntota de entrada tiene la asíntota de salida el ángulo entre ellas es el teta. El ángulo phi que aparece por aquí, en la fórmula de la hipérbola que he borrado, aquí había un coseno de phi, pues ahora es teta, ¿vale? Es el ángulo de difusión, entre menos infinito y más infinito. Cuando r tiende a infinito, pues phi tiende a teta, y por el camino el ángulo phi está barriendo entre 0 y teta. Bueno, la asíntota... esto es mecánica clásica. Tenemos una relación entre ese ángulo de difusión. Nos llamamos la ecuación de la hipérbola infinito. Entonces 1 entre r es 0. Y queda solo una relación entre phi y la excentricidad. Y es esta, cosecante cuadrado de teta medios igual epsilon cuadrado menos 1. Queda una relación entre el ángulo y la excentricidad. Y ¿qué más tengo por aquí? Podemos eliminar la excentricidad en términos de B. Esto se hace mediante esta ecuación. El momento angular es mv0b y la energía es un medio de mv0 cuadrado, con lo cual b resulta ser, estos son propiedades de la hipérbola, geometría del movimiento newtoniano, cotangente de teta medios. B es lambda entre 2e, constante del potencial entre la energía por la cotangente de teta medios. Esto se puede derivar una vez y se sustituye aquí. Y haciendo eso, pues la sección eficaz es un cuarto de zz' entre 8 pi epsilon 0 carga al cuadrado dividido por la energía todo ello al cuadrado por 1 entre el seno a la cuarta de teta medios. El cuadrado está aquí. Si queréis repasar todo esto, pues podéis ir al libro de dinámica clásica, por ejemplo, del profesor Rañada, que tenéis en la biblioteca, y tiene un apartado donde os hace toda esta demostración, con cuidado. ¿Vale? También se puede dar esta fórmula eliminando la carga al cuadrado en términos de alfa. Es 1 entre 16 e cuadrado alfa h barra c zz' al cuadrado 1 entre el seno a la cuarta de teta medios. Esta fórmula es archiconocida, se llama fórmula de Rutherford. Entonces cerráis en la parte aquí y empezamos otra vez en esta fórmula. Dejo la física clásica, pero voy a mirar la fórmula un segundo. ¿Esto de qué depende? Primero, llevamos aquí un seno a la cuarta de teta medios. Eso, si el ángulo es bajo, es pequeño. ¿Vale? Si el ángulo es grande, pero como está en el denominador, quiere decir que la sección eficaz es mucho mayor a bajo ángulo que a gran ángulo. Esto ocurre porque el potencial coulombiano es de largo alcance. Una partícula muy periférica que pase muy lejos del centro de potencial se desvía un poquito. Entonces de esas hay muchas que se desvían un poquito, porque claro, el área tomada muy lejos, si el haz tiene una intensidad uniforme,
pues habrá muchas que pasen lejos de ese blanco. El área será muy grande, crece como B diferencial de B, o sea que crece radialmente. Bueno, pues eso es muy probable. Es muy probable que alguna partícula se desvíe un poquito y es mucho menos probable que una rebote. Fijaos en la dependencia de la energía. Energía al cuadrado. Eso me da las dimensiones. Una energía al cuadrado en el denominador va a ser un área. Y luego lo que veis es el potencial entre ambas. Cada una tiene una carga ZE y Z'E. Entonces ahí ves pues tiene que ser proporcional a la interacción. Entonces si tenemos un átomo neutro, esto es cero. Un átomo neutro no ve las electrones. Bueno, lo ve con el siguiente multipolo. Hay que irse a un orden más alto en el cálculo. Lo ves y resuelve la estructura multipolar del átomo. Bueno, pues ahora voy a repetir esto en física cuántica. La fórmula que sale, curiosamente, es la misma. Punto de partida natural, de nuevo la regla de oro de Fermi para una transición. El ritmo de transición de un estado I a un estado F, pues será, si solo hay un estado, no voy a poner ahora mismo la densidad de estados, fijaos que aquí hay un 1, pues es una delta de conservación dividido por H veces el elemento de matriz entre el estado inicial y el final. Eso lo he usado hace nada para hablar de transiciones radiativas. ¿Qué probabilidad hay de que un átomo emita un fotón y se desexcite? Pues ahora voy a reciclar esta fórmula, voy a añadir la densidad de estados y la vamos a usar para dispersión. Así que vamos ahora a un problema de dispersión. Cogemos un estado inicial I, partículas de momento P que entran por una cierta asíntota y salen a un cierto diferencial de omega, análogamente con el problema clásico que acabamos de describir. Entonces volvemos a tener 1 entre H, una delta de conservación que ahora será P cuadrado entre 2m inicial menos final, y bueno, en lugar de me he puesto la masa reducida por si el blanco no tuviera masa infinita, no es exactamente la masa del proyectil. Esto va a ir integrado sobre todos los momentos finales. Total, como la delta me va a decir lo que es el momento final, esa integral es trivial. Simplemente me dice que el momento de salida es el de entrada, pero bueno, me pone un peso. ¿Por qué sale ahí un peso? Eso es el número de estados con momento PF final. Y luego hay un diferencial de omega. Claro, si voy a diferencial de omega, esto tiene que salir proporcional a diferencial de omega. Y me queda el elemento de matriz. Casi el diferencial de omega lo puedo poner al final, fuera de la integral. Voy a poner antes el elemento de matriz, que de nuevo será la transición de un estado final a un estado, de un estado inicial a un estado final a través de un potencial. Al cuadrado, para que sea una probabilidad, y finalmente diferencial de omega. Pues si utilizáis esta delta para hacer esa integral, fijaos que la delta es en p cuadrado. Hay una propiedad de la delta que es que si su argumento es una función, hay que bajar la derivada. Eso me va a restar una potencia de p. Aquí va a haber una potencia de p menos. Si hacéis la integral, pues es 1 entre h, integral de 3x, función de onda de salida, potencial, función de onda de entrada, todo al cuadrado, masa reducida, módulo del momento de entrada, diferencial de omega. Eso es el ritmo de transición. Y el momento, claro, es h barra k. Es una onda cuántica de proyectiles, ¿verdad?
Bueno, para construir la fórmula de la sección eficaz que tenemos, me hace falta normalizar esto con el flujo de partículas que entran. ¿Qué es el flujo de partículas? Eso es una propiedad de la física cuántica. ¿Cuántas partículas nos llegan en el estado inicial? Bueno, pues habrá una densidad incidente que es h barra k dividido por mu por 1 entre h cubo, si acaso. ¿Esto hace falta que lo muestre? ¿No lo tenéis claro? ¿Quién no ha visto esto nunca? Lo hago. Vamos a ver. ¿Esto cómo se demuestra? Tenéis que coger la ecuación de Schrödinger. Vamos a ver, coged la ecuación de Schrödinger. IH barra derivada respecto al tiempo de la función de onda menos h barra cuadrado delta segunda psi. ¿Vale? Esa es la ecuación de Schrödinger para una partícula libre. Son partículas de momento P bien definido que llegan. Entonces satisfacen una ecuación de Schrödinger libre. Cojo la conjugada. Entonces conjugo esta ecuación. Y me queda esto. ¿Vale? Tengo dos ecuaciones, una la conjugada de la otra. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es multiplicar esta por psi estrella. Voy a utilizar una x para el por porque tengo la estrella de complejo. Y esta la multiplico por psi. Ambas veces por la izquierda. Bueno, el laplaciano solo actúa sobre esa función de onda, no actúa sobre la última. Vale, entonces ahora las combino. Las sumo. Y lo que queda es la derivada respecto al tiempo de psi estrella psi igual a IH barra psi estrella laplaciano de psi menos psi laplaciano de psi estrella. Eso tiene la pinta de una ecuación de conservación. Esto lo podéis escribir como la derivada respecto al tiempo de psi estrella psi, que es una densidad de carga, una densidad de probabilidad, igual a la divergencia de una corriente. ¿Os acordáis de las identidades de Green de cálculo 2? Si tenéis un laplaciano, es la generalización a más dimensiones de una integral por partes. Si esto fuera en una sola dimensión, lo que haría sería coger esa derivada e integrar por partes una vez. ¿Vale? Como esto es en 3 dimensiones, hace falta usar una identidad de Green. Entonces sacáis una derivada, ese es este vector nabla, y lo que quede tiene que ser un vector para que al multiplicarlo quede un escalar, es J, es la corriente. ¿Vale? Y esto está escrito en la forma de una ley de conservación en física de fluidos. ¿Cuánto cambia lo que tengo? Pues lo que sale menos lo que entra menos lo que sale. Bueno. Entonces ahora, una vez identificada la corriente, lo que hago es sustituir en ella una onda plana. Cojo psi i igual a 1 entre h elevado a 3 medios veces elevado a i pr partido por h barra. Es la onda plana para las partículas que entran con momento p. Sustituyo en la expresión de la corriente y de ahí saco la ecuación que había puesto. Entonces, utilizando este ritmo de transición y esta J, puedo sacar la sección eficaz. Vamos a obtener la sección eficaz. Entonces, la sección eficaz diferencial por unidad de ángulo sólido, ahora mismo veces el ángulo sólido, o sea que esto es diferencial de sigma, va a ser el ritmo para ir de I a diferencial de sigma, número de partículas que van allí por unidad de tiempo, dividido por el flujo incidente. Aquí tengo el número de partículas por unidad de tiempo, para un blanco, y aquí tengo el flujo incidente, que es el número de partículas que entran por unidad de tiempo y área. El flujo incidente es esto, se saca mediante este razonamiento de la ecuación de Schrödinger, pues eso tiene que ser la sección eficaz diferencial multiplicada por diferencial de omega. El diferencial de omega está multiplicando aquí. ¿Por qué? Porque es sumado sobre los estados finales en torno a ese ángulo.
la formulica de Fermi. Bueno, pues ahora voy a sustituir esta fórmula y esta fórmula. Borro por aquí. Así que diferencial de sigma respecto a omega, pues es 2pi cuarta, elimino los diferenciales de omega, h barra cuadrado, integral, psi estrella final, potencial psi inicial al cuadrado, y no queda nada más. O sea que la sección eficaz por unidad de ángulo sólido viene dada por una constante veces lo de siempre. En teoría de perturbaciones, función de onda inicial, elemento de matriz del potencial. Bueno, entonces, si aquí sustituimos ondas planas, porque tenemos proyectiles y partículas a la salida que ya no interaccionan, una con momento PF, la otra con momento PI, y su diferencia PF menos PI, le voy a quitar un h barra a esa Q. Esa Q va a tener dimensiones de número de onda para cortar notación. Pues esto queda mu entre 2pi h barra cuadrado integral elevado a menos i q por r', v de r' diferencial de r', todo al cuadrado. Esa fórmula es muy práctica. Si tenéis partículas que se dispersan por un potencial cualquiera, sacáis la transformada de Fourier del potencial, le ponéis una constante, le vais al cuadrado y eso os da la sección eficaz, que se puede comparar entre experimento y experimento. ¿Vale? Entonces lo voy a hacer inmediatamente para el potencial de Coulomb. El caso que me interesa ahora mismo es qué pasa si tengo un objeto cargado. Si tengo un potencial más complicado, pues esta fórmula ya os va sacando los multipolos de la distribución de carga. Bueno, una observación sobre este Q cuadrado. Este Q que sale por aquí, si cojo y saco su módulo al cuadrado, es el número de onda de salida menos el número de onda de entrada al cuadrado. Y esto es, bueno, pues K cuadrado, como sabemos que se conserva la energía, eso es 2K cuadrado por 1 menos el coseno de teta, o utilizando la fórmula del ángulo mitad, esto es 4 módulo de K cuadrado por el seno al cuadrado de teta medios. Fijaos que ese seno al cuadrado de teta medios en la fórmula de Rutherford clásica nos aparecía al cuadrado. Lo que es ese seno al cuadrado de teta medios, de donde viene, es del momento transferido. Es decir, la partícula entra con momento PI, sale con momento PF, eso quiere decir que le ha transferido al blanco un momento Q. Pues ese momento Q al cuadrado es lo que nos va a dar el seno a la cuarta de teta medios de la fórmula de Rutherford. ¿Vale? Esa dependencia angular viene del momento transferido al blanco. Me estoy quedando sin tiempo. Bueno, pues ahora vamos a coger el caso del potencial puntual de Coulomb. V de R igual z e cuadrado 4pi epsilon 0r, eso sería el potencial de Coulomb, pero si intento sacar la transformada de Fourier no está bien definida. Me voy a encontrar con un problema en el límite infinito de la integral. Entonces, para definirlo bien, voy a hacerlo primero con un potencial de Yukawa, del que hablaremos cuando veamos física nuclear. Eso es un potencial tipo Yukawa. Le pongo una exponencial menos alfa r, calculo todo, y si calculáis la transformada de Fourier, pues sale, es decir, esta integral en 3 dimensiones. Esto me lo hacéis como ejercicio y me lo enseñáis con los demás ejercicios, y si a alguien no le sale se lo explico, pero es un ejercicio de cálculo muy sencillo. Os sale menos 4pi lambda, lambda es la constante del potencial, me agrupáis todo eso en una constante, dividido por Q cuadrado más alfa cuadrado, que es muy sencilla, ¿verdad? La integral sobre phi es trivial, 2pi, la integral sobre el ángulo polar es también muy sencilla, el ángulo polar solo sale aquí, la integral de una exponencial baja algo al denominador y ya está hecha,
Y a continuación se vuelve a integrar una vez más y vuelve a ser la integral de una exponencial veces una potencia. Hay una potencia por el diferencial 3 de R que mete alguna potencia de R, pero se hace en un momento. Bueno, pues si tenéis la transformada de Fourier, ahora tomáis el límite alfa 0 y entonces habéis definido la transformada de Fourier del potencial de Coulomb. Y esa es menos 4 pi lambda entre Q cuadrado, módulo. Si tomo alfa 0, eso quiere decir que tengo el potencial de Coulomb. Así que me llevo esta transformada de Fourier, la coloco aquí, elevo al cuadrado y saco la sección eficaz. Y me queda mu entre 2 pi h barra cuadrado z prima e cuadrado entre 4 pi epsilon 0 por 4 pi entre módulo de q al cuadrado todo al cuadrado. Q cuadrado lo elimináis en términos del ángulo con esta ecuación. Hemos dicho que lo podéis eliminar el momento transferido en términos del ángulo de difusión. Sustituyo y me queda alfa h barra c z prima dividido por 4e seno al cuadrado de teta medios, todo ello al cuadrado, que vuelve a ser la fórmula de Rutherford, igual que en el caso clásico. Veis aquí la energía al cuadrado en el denominador, eso está al cuadrado, así que energía al cuadrado que me da la dimensión de área, una vez que le coloco el h barra cuadrado, y luego h barra c, esto con la energía me da dimensión de longitud, y al cuadrado me da un área, y luego veis el seno a la cuarta de teta medios de la fórmula clásica de Rutherford. Así que ya está hecho. Bueno, pues el próximo día, al laboratorio, al otro, lo que voy a mostraros es cómo ver desviaciones de esta fórmula para entender la estructura del objeto que se estudia. Porque esta fórmula solo depende de la carga del objeto, no nos enseña nada más que su carga. Depende de Z'(E). ¿Qué pasa si el objeto tiene estructura? Que es de lo que estábamos hablando, el radioatómico. O propiedades más complejas del átomo. Para el próximo día.